El nombre de esta charla es El arrullo de lo cotidiano. El arrullo es como la canción de cuna, lo que te duerme. Y en lo cotidiano nos dormimos, quedamos en rutinas, priorizamos productividad, funcionalidad. Es lo que generalmente priorizo cuando me traen problemas prácticos, como procrastinación, culpa, resolución de todo tipo de cosas. Pero generalmente no profundizo la otra cara, que no tiene tanto que ver con lo productivo y lo funcional, sino que tiene que ver con una dimensión completamente diferente de la vida, que es interna y que independientemente de que no estés haciendo nada o que estés siendo un hombre o mujer funcional, práctico, profesional y cumplas con todo, esa dimensión interna la arrastras para todos lados y define cosas que no puedes conseguir afuera. Por eso hablo del arrullo de lo cotidiano. En el día a día nos dormimos. Es muy fácil perder esa cosa que se mantiene despierta dentro, una cierta atención. Una atención a lo que realmente importa porque es lo que más satisface todo. Lo que son los anhelos más profundos. La experiencia interna. Y no podemos perdernos eso, porque en el momento que uno se pierde de la dimensión de lo interno, hagas lo que hagas, es como estar borracho, te perdés. ¿Sí? Una noche de joda, sí, tu vida puede ser una joda, puedes organizarte de una manera tal de que el nivel de esfuerzo sea prácticamente mínimo, donde tus finanzas están ordenadas, donde tus relaciones están ordenadas, donde tenés un montón de cosas muy bien, y te perdés en la productividad hasta el fin de los tiempos. Y ahí termina la vida, y no sé si se trata de eso. Para mí es lo contrario, el orden, el hacer tu cama, el empezar a prolijar tu experiencia funcional, son en realidad las excusas para refinar esa cuestión interna, lo interno. Por eso es tan importante el orden en realidad. Porque te lleva a examinar lo que realmente nos importa. Cuando ya no tenés hambre. ¿M? Cuando tenés para comer. Cuando tenés una saciedad básica. Y aparece el. ¿Y el ahora? Bueno, el ahora va para adentro, no va para afuera. Porque si no la búsqueda se vuelve eterna. Y no llegamos a nada. Todo es una excusa para ir a la raíz de la sed y del hambre. La satisfacción de eso no puede ser nunca dependiente de afuera, porque si no, en el momento que te cortan los lazos con ese punto de satisfacción entre vos y eso que te da el placer o satisfacción o como sea que estés interpretándolo de acuerdo a tu nivel de interpretación consciente, em, de alguna manera te estás volviendo cada vez más dependiente de factores externos. Y cultivar una dimensión interna donde cada vez sea menos dependiente todo lo que sos de cosas que no tenés control, ahí tenés libertad real. El arrullo de lo cotidiano hace que estemos cada vez más productivos, cada vez más parecidos a máquinas, cada vez más eficientes y cada vez menos vivos, cada vez como máquinas. Una máquina eficiente, un autónomo que no siente. Y el sentir desde la impulsividad tampoco es el punto. No hay que pensar que eso es lo que nos hace ser vivos. Hay como una paradoja en esto del estoicismo, ¿sí? Donde no querés dejarte llevar por ciertos impulsos internos, porque eso te lleva a todo tipo de generación extraña, que te hace menos productivo, menos funcional. Pero por otro lado, hay que aprender a escuchar algo que está muy adentro, detrás de toda esa cosa.
¿Y por qué justifica ir hacia allá? Y justamente porque cualquiera que esté medianamente despierto, o incluso que tuvo una crisis nihilista, empieza a darse cuenta que hay algo más. O que al menos la metodología normal de la búsqueda te lleva a un nada tiene sentido. Pero que en realidad es simplemente un gran malestar, de que no hay algo satisfecho. Lo profundo sigue sabiendo que, que la verdad no está ahí. ¿Sí? La verdad no es ese oasis que se va alejando por cada paso que hace en el desierto. Está ahí, nunca estuvo ahí. Vos podés ir al oasis, pero sabiendo que es un espejismo lo que ven tus ojos en ese entonces. Y podés refinar cada uno de los pasos que das y puedes tratar de estar más prolijo y más atento por dentro. Todo es un ejercicio permanente de la atención porque nos toca vivir en el desierto de alguna forma. Hasta que puedas darte cuenta de cómo transformar ese desierto. Hasta que puedas disfrutar del caminar, donde sea que estés. Y estar hidratado. Como de alguna manera entender que los recursos siempre estuvieron. No hay nada que buscar. El arrullo de lo cotidiano. Nos dormimos y pensamos que hay algo más. Nos dormimos y pensamos que aquello que se extiende en el horizonte nos va a dar la respuesta. Nos olvidamos de lo valioso que es esto. Nunca hubo algo más que este presente externo a todo tipo de preocupaciones. Las preocupaciones en realidad están en una gran capacidad de imaginar y una gran capacidad de recordar. La intelectualización está buenísima para la abstracción y resolución de problemas prácticos. Mientras más práctico uno se vuelve, más volvemos al camino de lo autónomo. ¿Cómo de alguna manera podemos transformar la práctica de la vida? Es decir, trabajar, estudiar, lo que sean tus responsabilidades, en algo que te vuelva más libre en vez de volverte cada vez más encadenado. Bueno, merece que no te duermas. Y si no te dormís, el tiempo pasa mucho más lento. Muchísimo más lento. ¿Sí? Y eso para muchos es insoportable. Pero ahí es donde empieza a crecer la verticalidad de la vida. Y esa dimensión interna tiene cada vez más espacio. Todo se vuelve una excusa para adquirir cierto nivel de atención respecto a eso. Y cuando esa atención se empieza a desarrollar, podés ver que aunque no tenga mucho sentido lo práctico y lo funcional, en relación a todo lo demás que empieza a manifestarse y a aparecer, es solo a través de lo práctico y lo funcional que puede desarrollarse cada vez más consciente. Es solamente a través de la interacción y el roce con personas y lo social que uno puede desarrollar esas virtudes que más necesitas, esa pureza que más necesitas. No es a través del consumo. No, no, no. Es a través de estar despierto en la interacción con el mundo. Es bajar un poco la eficiencia, pero encender cierto fuego interno en todo el proceso. Y ahí es donde lo cotidiano y cada uno de los puntos de los que estábamos hablando empiezan a cobrar un nivel de significancia enorme. Y todo empieza a tener sentido. Ya nada tiene sentido, el nihilismo se desintegra. Cada cosa que haces es un propósito. Cada cosa que haces... Se puede decir que el propósito está en todos lados como que no hay nada. ¿Sí? Pero no desde un lugar angustiante. Es desde un lugar completamente distinto a la mecánica natural del deseo.
El ejercicio permanente de la distracción nos lleva a lugares donde uno se duerme. E intercambiamos el placer máximo y definitivo de lo que puede llegar a ser una paz interna inamovible, independientemente de qué estás haciendo, si estás incluso en el mundo absoluto de la acción. Eso se intercambia por pequeños placeres instantáneos. Placeres instantáneos que vamos viendo tienen que ver mucho con esa cotidianidad cómoda, producto de pantallas, producto de celulares, juegos, idealización de que tal cosa me conecta con lo social, que tal cosa me hace aceptable socialmente, que seguir ciertas modas, que estar en ciertos grupos, que hablar con ciertas personas, usar ciertas aplicaciones. Sí, hacen que nuestro mundo sea más conveniente. Pero mientras más conveniente, volvemos al otomano, al- a lo mecánico. Y en lo mecánico se diluye y se empieza a aplacar no solamente el aburrimiento y la soledad, empieza como a ser menos escuchada, que después explota en otros lados, ¿sí? Porque es increíblemente profundo. Sino que también se aplaca la conexión con esa verdad que te libera. No estoy condenando la tecnología, ¿eh? No es eso. Pero que sí estoy condenando el mal uso de la atención en la dimensión interna. Si vos sos capaz de poder utilizar toda la tecnología que tenés alrededor tuyo, sos capaz de utilizar todo lo que tenés alrededor, sea donde sea que vivas, en el estado en el que estés, independientemente de cualquier enfermedad que tengas, independientemente del contexto social en el que estés. Si vos entendés que todo es una excusa específica para refinar esas cualidades internas que te permitan estar imperturbable, sin importar dónde estés, cómo estés, sin importar cualquier tipo de factor, entonces ahí sí vas a tener una vida enfocada y profunda. Y ahí es donde el arrullo de lo cotidiano se transforma en una canción para estar cada vez más despierto. Gracias.